¿Puede un número decantar la guerra? En Kiev creen que sí, han sacado la hoja de Excel, han metido sus fórmulas y les ha salido un resultado, 50.000. Pero, ¿qué significa esta cifra? ¿De dónde sale? Y sobre todo, ¿qué problemas plantea? Porque este número tan redondo, 50000, es una de las cifras más importantes en estos momentos, y hoy te quiero contar por qué. La cifra no está elegida al azar, más bien es un dato frío que alberga grandes esperanzas. Si Moscú recluta entre 30.000 y 40.000 soldados al mes, para poner en aprietos a Putin, Ucrania calcula que necesita eliminar a 50.000 rusos cada 30 días. Y ese es el plan de 2026. Una estrategia que pasa por generar tales pérdidas a Rusia que ni su ejército ni sociedad lo puedan soportar. Pero, ¿de dónde nace esta idea? Pues el camino empezó a dibujarse a finales de 2025, cuando los combates se recrudecieron y Kiev vio un acelerón en las bajas que infligía a Rusia. Think tanks como el Instituto para el Estudio de la Guerra estiman que el año pasado fueron alrededor de 420.000 rusos entre muertos y heridos de gravedad. Es decir, una población similar a todo Palma de Mallorca, tan solo en 2025. Y este hito o desempeño es el que ahora Ucrania pretende escalar. And the goal is specific, at least 50,000 per month. Even for Russia, that would be serious. Forzar la paz a través de la fuerza. Un eslogan que Kiev lleva años repitiendo y que hasta Donald Trump ha copiado para su última campaña en Irán. Si ya sabemos cuál es el número mágico, la pregunta evidente es cómo pretende Ucrania llevar a cabo su plan. Pues no hay demasiado misterio. Drones, drones y más drones. Aunque a estas alturas de la guerra decir esto es casi como no decir nada. Hay que ir a la letra pequeña para entender bien una maniobra que, aunque a muchos os pueda sonar apatochada, se está cimentando semana tras semana. It's a data-driven war with big numbers. It's a numbers game. Kiev gasta sus drones kamikaze contra la infantería rusa, una caza sin cuartel que riega de vídeos las redes sociales, a pie, en moto, en tanque, a caballo o disfrazados de pingüino, da igual. Casi siempre hay una aeronave de 30 centímetros con explosivos en la tripa preparada para despegar y matar. Y los números no dejan duda. 35.000 bajas del ejército ruso en diciembre, 31.000 en enero y 28.000 en febrero, que ya sabemos tiene menos días. Además de efectiva, la de los drones es una estrategia viral y rentable. Y es que por crudo que suene, en esta guerra matar más significa recaudar más, porque las unidades militares hacen crowdfundings para sufragar gastos a los que el Estado no llega. Y cuantos más vídeos produzcas, más llamativos sean y más enemigos elimines, más apoyo recibes de la población. Para los que no estéis familiarizados con Ucrania, entiendo que esto os puede sonar muy fuerte, pero en realidad tiene bastante sentido. Con la tecnología actual y la posibilidad de hacer bizums o pequeñas transferencias bancarias, es lógico que el ciudadano de a pie, que está yendo a trabajar, que quiere que acabe la guerra, mande dinero a grupos que ven frenar al invasor. Y para una brigada ucraniana no hay mejor marketing que mostrar en vídeo su labor. Así de crudo y así de real. Así es la guerra del siglo XXI. Si ya sabemos el cuánto, el número y más o menos el cómo, los drones, es importante entender qué problemas plantea la estrategia. Porque esta forma de matar rusos tiene un precio, la cara B. Los drones y pilotos son limitados y si el foco está en primerísima línea, Rusia puede campar a sus anchas más atrás, amasando tropas, moviendo blindados y posicionando sus cañones con total tranquilidad. Por eso, un creciente número de comandantes ucranianos se han quejado y han pedido repensar cómo se utilizan los drones para evitar dos problemas, uno militar y otro más humano. Matar da puntos en los videojuegos, pero también en la guerra de Ucrania. Todo empezó a finales de 2024, cuando el ejército ucraniano implementó un sistema de recompensas según el tipo de pérdidas que provocaba al ejército de Moscú. Por ejemplo, 12 puntos por matar a un soldado, 40 por volar un tanque y 50 por destruir un cañón. Con esos puntos, igual que en un juego del móvil o de la Play, las brigadas pueden adquirir armamento gratis, normalmente drones. La intención era muy buena y logró sus tres objetivos principales: multiplicar la eficiencia del ejército, premiar a las unidades más destacadas, porque esto es un extra, he leído por ahí cosas que no tienen nada que ver con la verdad, y en tercer lugar, eludir las mentiras de un sistema soviético que sigue instalado en parte de sus filas. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque todas las bajas deben confirmarse en vídeo. Si no hay vídeo geolocalizable y verificable, no hay recompensa. Pero el paso de los meses ha destapado dos problemas: una selección de objetivos cuestionable y además luchas internas por la competitividad mal entendida. Empecemos por la primera, la que más ruido ha generado:
la que han criticado en público varios comandantes ucranianos, porque en su opinión muchos de los drones podrían utilizarse para castigar a la retaguardia rusa un poco más atrás, en vez de matar a simple infantería. Para Ryan O'Leary, exmilitar estadounidense que comandó a soldados internacionales en Ucrania y uno de los que más repercusión ha tenido, Ucrania estaba perdiendo la batalla de los drones, pero no por su cantidad o por la calidad de los mismos, sino por cómo los estaba utilizando. En términos simples, lo que él decía es que Kiev eliminaba soldados rasos en primera línea que avanzaban en vez de castigar o de cortar las arterias que los alimentan y protegen desde más atrás. Tenéis que pensar que hoy en día el frente está radiografiado palmo a palmo desde el aire. Yo suelo decir que la guerra de aeronaves es como el ojo de Sauron. Puede verlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, si tú priorizas cada asalto ruso de 2, 3, 4 tíos, estás dejando de prestar atención al combustible, a los talleres, a la logística, a la munición y a un largo etcétera de elementos críticos, porque el frente no deja de ser como un coche. De nada vale tener el mejor motor del mundo si el depósito está vacío. Rusia entendió esto antes que Kiev y se lo ha hecho pagar muy caro. Primero con la pérdida ucraniana de Kursk, ese territorio ruso al que entró Ucrania en 2024 y cuyo repliegue terminó siendo un desastre porque los pilotos rusos castigaron las pocas vías de acceso por donde se hacían las rotaciones. Y en segundo lugar, porque desde el verano pasado el Kremlin golpea todas y cada una de las ciudades de retaguardia del frente de Donetsk. Al principio atacaba blindados y casas a 10 kilómetros, 5, después a 20, a 30 y ahora, en 2026, a más de 100. Mira este mapa, te pongo algunos ataques hechos con simples drones, no con bombas o misiles. Porque que haya drones FPV merodeando por las calles de ciudades como Kramatorsk, que están a unos 13 kilómetros de la primera línea y que suele ser casa y hogar de militares, voluntarios y periodistas, plantea muchos retos más allá de la seguridad, porque si aumenta el peligro, la población civil se marcha. Sin población civil, el ejército se queda sin servicios. Si los soldados tienen que irse más atrás, se exponen más en cada trayecto, rompen más los coches, gastan más gasolina y sobre todo obliga a estar alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una sensación de paranoia muy difícil de llevar. Fíjate en la enorme diferencia con finales de 2022, cuando íbamos andando por Bakhmut mientras los rusos ocupaban algunos barrios de la ciudad, como te conté en un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba. En definitiva, durante los últimos meses, el principal problema ucraniano no ha sido la falta de armas o de dinero, sino la ejecución de la estrategia, una definida por la cabeza política y militar del país. Y aunque parece estar cambiando por algunos ajustes recientes y vídeos que se están viendo en redes sociales, antes me gustaría hablarte de uno de los 7 pecados capitales. La envidia, sí, porque de la mano de los puntos por matar y destruir armamento llegaron los rankings y también cierto pique entre las unidades militares. Una realidad con repercusiones importantes en el campo de batalla. Volodymyr, un ingeniero de un grupo de élite, me lo dijo así de claro. Hay brigadas que piensan más en la fama, en los vídeos y en el dinero que en ganar la guerra. No lo contaba enfadado, más bien frustrado, porque pensad que él, como tantos otros en este ejército, es un civil que quiere volver a su casa con su mujer, sus hijos y su perro, pero entiende que la única vía es derrotando a Rusia. Claro, si a algunos de tus compañeros se les nubla el juicio por esta competitividad mal entendida, esto se retrasa. Y él se dio cuenta una vez que quedó con una ingeniera de otro grupo para que les compartiera unos avances que habían logrado con los drones. Y después de un rato de conversación se dio cuenta que algo no encajaba, que no iba bien. Rascó, y ella le confesó que su comandante le había pedido mentir para tener ese margen de ventaja. ¿Podemos decir entonces que la gamificación ha sido un fracaso? Realmente no, porque es innegable que ha multiplicado las bajas rusas, ha mejorado la eficiencia en el uso del armamento ucraniano y ha aumentado la transparencia dentro de sus filas. Y al igual que algunos comandantes son muy críticos con este sistema de puntos, hay muchos otros que defienden su utilidad en el campo de batalla. Si un batallón se queda sin infantería, los rusos no lo disuelven, mandan a los oficiales de oficina directamente al frente. Son los blancos más fáciles porque no saben combatir. Esto lo dice Robert Brody, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, la nueva rama del ejército de Ucrania encargada de drones, ataques de larga distancia y robots. Hay otro argumento a favor del uso de los drones contra los soldados rusos en primera línea. Y las retiradas ucranianas en Zaporilla y Siversk serían la prueba. No pasa nada si no conoces estos lugares. Lo importante es qué sucedió allí, porque en grupos de 2 o 3 personas, Rusia estaba enviando soldados para que se infiltrasen dentro de las líneas ucranianas. Entre casas destruidas, tuberías, básicamente cualquier lugar donde pudieran esconderse, acumular fuerzas y seguir avanzando. Una estrategia bastante suicida, sí, pero es cierto que llega un momento en el que la defensa no puede frenarlo, porque nadie sabe ni quién controla qué, ni cuántos enemigos hay dónde.
todo se convierte en un puro caos, y esto provoca, como ocurrió en estos frentes, retiradas sin aviso, captura de puestos de mando y pérdida de ordenadores con información sensible. La guerra ya no se parece a lo que veíamos en las películas. Es importante entender que no existen dos líneas claras con dos trincheras enfrentadas. Ahora hay zonas que controla Ucrania y zonas que controla Rusia, y en medio un territorio gris de decenas de kilómetros en el que se mueven ambos ejércitos, bajo la vigilancia de los drones desde el cielo. Y así pasa que en un mismo pueblo, soldados de bandos contrarios acaban viviendo casi pared con pared en sótanos de casas abandonadas sin saberlo. Y eso también explica que haya militares a 3 o 5 kilómetros dentro de las líneas enemigas sin poder avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás, sobreviviendo básicamente gracias a la comida y munición que les envían desde los drones aéreos. El otro día se publicó la historia de 2 ucranianos que permanecieron 471 días en primera línea. Esto es una salvajada. Para que os hagáis una idea, entraron con Joe Biden de presidente en julio del 24 y salieron en octubre del 25 con Trump preparando el secuestro de Maduro en Venezuela. Os cuento este caso porque si no se utilizaran los drones para frenar a los rusos en primera línea, soldados como estos estarían muertos. Por eso, este es un debate complejo que genera fricción en el ejército ucraniano, y al que además hay que sumar un último argumento, quizás el más importante. ¿Sabrías decirme cuál es? El dinero suele estar por encima de la moral. Nos guste más o menos, así funciona nuestro mundo. Lo vemos en Irán, donde las subidas del precio del petróleo y del gas molestan más que el ataque de Washington a Teherán. Esa misma idea es la que tienen aquí. Ucrania sabe que no puede recuperar grandes cachos de territorio por la vía militar, o no solo por la vía militar. Su estrategia pasa por debilitar a Rusia, y para ello hay 3 grandes patas que pueden desestabilizar la mesa donde se sienta Vladimir Putin. En primer lugar, laminar al ejército enemigo. No hay mucha duda que matar al mayor número de soldados da aire en el frente, pero también, esto es importante, hace que muchos rusos se replanteen si merece la pena alistarse. Esto obliga al Kremlin a subir los bonos por reclutamiento. Rusia paga ya entre 20.000 y 50.000 dólares a sus ciudadanos solo por firmar un contrato. En 2022, por ejemplo, esta compensación por alistarse no existía. Luego pasó a ser 2.000 dólares, que ahora se ha multiplicado por más de 10. Para que os hagáis una idea de la dimensión, solo entre julio del 23 y junio del 24, Rusia gastó cerca de 27.000 millones de dólares en salarios a soldados, compensaciones a heridos y en enterrar a sus muertos. Eso es el 1,5% del PIB, y las cifras se han quedado obsoletas porque desde entonces las pérdidas rusas no han hecho más que multiplicarse. Y como vimos en el vídeo anterior, ya hay regiones que están retrasando el pago a estas familias de muertos por la falta de dinero. En segundo lugar, la economía doméstica es una pata importante, porque la guerra está agitando la relación entre el Estado ruso y su población. En el país de Putin existía un pacto tácito, un acuerdo por el que la sociedad miraba a otro lado en cuestiones políticas mientras su vida mejorase. Pero los precios no dejan de subir, las hipotecas se encarecen, los negocios cierran y la mano de obra empieza a escasear. I don't understand. It is the food for oligarchs or what? Todo mientras los muertos se acumulan en las morgues y empiezan ya los bloqueos de aplicaciones como WhatsApp o Telegram en detrimento de una aplicación controlada y vigilada por el Estado ruso. Y ahora Rusia bloquea totalmente WhatsApp y lo va a reemplazar, pero con una alternativa respaldada por el Estado. Las muertes, la cartera y la restricción de libertad obligan a hacerse una gran pregunta, la tercera pata. ¿Qué tiene que pasar para que la población rusa se levante? Aquí, en Ucrania, hay quien piensa que esto no ocurrirá jamás, mientras que otros sueñan con ese escenario. La realidad es que después de 4 años de guerra total, Kiev está jugando a la carta del desgaste. Zelensky y su cúpula creen que Rusia sí puede colapsar. Y para ello el primer paso es cumplir con el plan fijado para 2026. Matar a más soldados de los que Rusia es capaz de reclutar. El número mágico, ya lo hemos dicho, 50.000. 50.000. Veremos si la cifra cambia la guerra o si tan solo termina dejando un reguero de cadáveres difíciles de ocultar. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber cuándo crees tú que terminará la invasión rusa y que me digas qué opinas de esta estrategia ucraniana para 2026. Creo que el siguiente vídeo lo haré ya en Kramatorsk, en el Donbass, así que nada, espero veros pronto. Chao.